Sí, como decía el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza y del pueblo en fiesta. Un corazón quebrantado anhela estar en la casa del Señor. Un corazón agradecido anhela estar en la casa del Señor. El Señor nos ha bendecido a tal extremo que muchas veces hay cosas que pasan desapercibidas, pero que el Señor ha metido la mano, nos ha librado de circunstancias, de peligros, de muerte. Bendito sea el Señor. Bien, amados, busquemos nuestras Biblias. Bendito sea el Señor. En el libro de Proverbios, el capítulo 18 y versículo 21. Bendito sea el Señor Jesús. El libro de Proverbios, el capítulo 18 y el versículo 21. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bendito sea el Señor Jesús. Señor Dios, delante de tu presencia estamos, un pueblo agradecido de ti, un pueblo que te ama, un pueblo que te sigue, un pueblo que te ora, que te canta. Señor, delante de ti estamos y te pedimos, oh Dios, que nos permitas entender esta tu santa y bendita palabra y la podamos poner por obra para la gloria y la honra de tu nombre. Pueden tomar sus asientos, amados. Bendito sea el Señor. Yo muy agradecido de parte del Señor y de ustedes, amados, de compartir esta palabra de bendición para todos nosotros. El Señor no tiene palabras sin destinatario. Hay un escritor español que escribió un libro, Cartas a Nadie. Pero esta carta no es a nadie. Esta carta es a un pueblo. Esta carta es para usted y para mí. Porque Dios no tiene anónimos. Porque Dios, cuando envía una palabra, la envía para mí, para usted y para todo aquel que por alguna razón también la escuche por cualquier otro medio. Y de repente, cuando sobre nosotros se delega aquellos que de alguna manera en ocasiones nos paramos aquí a predicar la palabra, válgame mi hermano, nosotros durante la semana escribimos un papelito y escribimos el otro y escribimos un poema y eso se nos olvidó. Y escribimos hasta encima de las hojas, ahí donde llega la inspiración. Esto es lo que es. Y de repente no es lo que es. En una ocasión, a mí me pasó algo así, amado. Y se me había delegado a mí la responsabilidad de traer la palabra. Y yo escribí una cosa y escribía la otra, a pastoral. Y eso no es. Y ya cuando casi estaba terminando y cuando lo terminaba, pues eso tampoco es. Entonces yo le dije al Señor, ay Señor mío, yo me quedaré mudo allí. Allí me quedo yo mudo. Porque no hay de otra. Es que no es. Ni es esto ni es lo otro. Amado. Mire qué cosa. Mas sin embargo, míralo como el Señor, amado, mete la mano en cosas que a veces uno ni se imagina. Y yo como que dije, pues ahora ¿qué hago?
Pues me pongo a ver televisión. Me puse a ver muñequitos. Mire qué muñequito, qué bobada. ¿Ah? Y en los muñequitos se presenta una escena donde va un camello y para recibir sus cargas se arrodilla. Y me llegó un pensamiento: hay que recibir nuestras cargas de rodillas. Miren qué cosa que parece una locura. Y amado, ahí llegó el tema y ahí llegó la palabra, donde menos usted se lo imagina. Así que muchas veces nosotros buscamos diccionarios y nos cargamos y hacemos papeles. Me recuerdo de un hermanito que se paró a predicar, amado, y buscaba y no encontraba. Y se me perdió el papelito, dijo. Y yo dije, ay Dios mío, se le perdió el papelito. ¿Y ahora? Porque antes, perderse el papelito, fíjate, eso era, ahora no, usted busca en el celular ahí, y ahí está el papelito. ¿Ah? Antes, usted sabe lo que pasaba una persona, el trabajo que pasaba una persona para escribir un párrafo, para escribir algo, porque muchos de ellos ni sabían de letra. Y se me perdió el papelito, fue que se puso a llorar porque se le había perdido el papelito. Y hasta yo lloré, amado. Y eso me enseñó a mí la importancia y la responsabilidad que tiene que tener una persona cuando se le delega la palabra del Señor. Porque estamos aquí en los atrios de Jehová, en el altar de Dios. Y la palabra que se diga debe ser precisa y pertinente. Y quiero hacer la salvedad. En ocasiones, cuando usted va a ver un programa en la televisión, una de las palabras que dicen, las expresiones vertidas aquí no son necesariamente las nuestras. Cualquier similitud es pura coincidencia. Yo le quiero decir algo a usted. Esta palabra que Dios nos da hoy, si usted se identifica con ella, no es pura similitud, no es un accidente, es que el Señor se la envió a usted y a mí. Porque la palabra del Señor la había con destinatario. Bendito sea el Señor. Bien, amados, y me propongo hablarles sobre el tema y todos tenían razón. Amados, y todos tenían razón. Digamos que es un discurso que pretende, que tiene como objetivo principal desarrollar en cada uno de nosotros algo que se conoce como nuestros propios personales criterios. Tener nuestros propios criterios. Y tener nuestros propios criterios. Los criterios son aquellos elementos de juicio, entiéndase que es algo subjetivo de acá de dentro de nosotros, la idea o forma y interpretación que usted le da al mundo exterior en una situación particular. Son criterios. Ahora bien, para hablarles con respecto a esto, amados, para efectos de interpretación y aplicación bíblica, les estaré contando una fábula muy antigua. La fábula que nosotros podemos considerar hoy es la fábula del molinero, su hijo y el burro. El molinero, su hijo y el burro. Cuenta una fábula, amados, que en unas lejanas tierras vivía un molinero junto a su hijo. Y bueno, todo le iba bien. Todos los agricultores de aquella comarca le llevaban todas las cosechas y todo estaba fluyendo muy bien. Pero más sin embargo, llegó un tiempo de sequía.
y ya los agricultores no estaban llevando su producto al molinero. El hijo del molinero se acercó a él y le dijo: Padre, apenas ya tenemos para llevar pan a la mesa, ¿qué vamos a hacer? El padre meditó por unos minutos y le dijo al hijo: ya sé, vamos a preparar el burro y lo vamos a llevar al mercado, y ya para los efectos ya no lo necesitamos, y es lo que nosotros tenemos de mayor valor. Amados, estuvieron de acuerdo y partieron con su burro, con su destino, al mercado. Amado, se parece a la imagen del campesino cuando sale a vender sus cosas al mercado, ¿no? Al lamento del borincano. Sale loco de contento con su cargamento hacia la ciudad, ¿verdad? Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar, que es toda su ilusión. Y va alegre, cantando así, diciendo así, riendo así por el camino: si yo vendo mi carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Se parece a esa escena, ¿verdad? Se parece. Como se parece también a esa salida de Llorén Torres en su Valle de Collores, cuando dice: cuando salí de Collores fue en una jaquita valla, en un sendero entre mallas arropaste con mi amores. Adiós malezas y flores de la barranca y del río, y mis noches de bohío y aquella apacible calma, y los viejos de mi alma y los hermanitos míos. Qué pena la que sentía cuando atrás yo miraba y una casa se alejaba, y esa casa era la mía. La última vez que volví mi mirada, vi el blanco vuelo de aquel maternal pañuelo acompañado del zumo del dolor o del sudor, y lo demás solo humo esfumándose en el cielo. Y decía: la campestre floración era triste, opaca y mustia, y todo como una angustia me apretaba el corazón. Y la jaca, que hacía las veces de bufo, a su discreción iba. La jaca a su discreción iba, la jaca a paso marcado, amado. Silbaba el viento oloroso a madreselvas y a pino, y las selvas del camino parecían sauces llorosos. Amados, son paralelismos que hay, porque eso representa nuestra salida a encontrarnos con la adversidad. Cuando salimos todos, en un momento determinado de la vida, salimos con nuestro burro al mercado. Y allá van. Yo se lo voy a ir dibujando, y ustedes le van poniendo color. Le van poniendo perfume, le van poniendo alegría, y de alguna manera sean ustedes los protagonistas. Salieron el molinero y su hijo de camino al mercado. No había pasado mucho tiempo, amados, que allá en la ribera, junto al camino, unas mujeres lavaban sus ropas, y al verle pasar dijeron: pero miren estos tontos, en un día tan caluroso como este, con un burro caminando. A lo que el molinero le contestó: ¿y qué de malo es tener un burro? Y la mujer le contestó: bueno, un hombre inteligente llevaría a su hijo montado en el burro. Le pareció al molinero que esta mujer hasta cierto punto tenía la razón. Y entonces, paso seguido,
su hijo se montó en el burro y el molinero tiraba de las riendas. No había pasado mucho tiempo, amados, que en el camino se encuentran con una anciana. Y la anciana golpeó al joven con su bastón y le dijo: ¿no te da vergüenza? Montado en el burro cuando tu padre anciano va tirando de las riendas. Entonces ellos pensaron, el joven pensó que esta anciana hasta cierto punto tiene razón. Y se bajó del burro. Y se subió el anciano al burro. Y allá va el anciano en el burro, el joven tirando de las riendas, amado, y va contento hacia el mercado. No había pasado mucho tiempo que allá una persona que le hablaba la tierra le dijo: ¿pero qué bobada es esa? Sí, lo que ustedes tienen que hacer es andar los dos montados en el burro. Para eso son los burros, para cargar, ¿sí o no? Y le pareció a estas personas que él tenía razón de alguna manera. Amados, sígueme el pensamiento. No, y se montaron en el burro los dos. No había pasado mucho tiempo cuando se encontraron a una persona en el camino, otro transeúnte, y le dijo: bueno, ustedes sí que son dos personas desconsideradas. Miren que los dos montados en esa bestia no le tienen consideración alguna. No, pues sin embargo, lo que sucede es que esto lo llevan para el mercado y ya, eso, ¿de qué vale ya? Y le digo: pues por eso mismo, ¿quién va a comprar un burro cansado, verdad, y lastimado? Y les pareció a ellos que esta persona tenía la razón. Y todos tenían la razón, amado. Entonces se bajaron los dos del burro y dijeron: bueno, ¿y qué tal si en vez de que el burro nos cargue a nosotros cargamos el burro? ¿Qué tal? Pues sí, les pareció a ellos que eso tenía hasta cierto punto la razón. Todo el mundo tenía la razón. Y escogieron allá el burro, lo amarraron entre un árbol y allá lo llevaban. Y al cruzar el puente, el burro hizo un movimiento brusco y se cayó del puente y se echó a perder el burro. Amado, yo no sé si usted se identificó con esto. Esto es jocoso y es chistoso. Pero, amado, yo no sé si usted se identificó con esto. Pero yo me vi subiendo al burro y bajando. Al capricho y al antojo de las voces en el camino. Yo me vi subiendo, yo me vi bajando, yo vi subiendo con otro, bajando con otro. Yo me vi diciendo: bueno, pues, qué barbaridad. A echarme el burro al hombro también. Pero me identifico con esto, amado. Ahora, ¿cuál es el denominador común en esta escena? Que todos tenían la razón. Amados, y lo que ellos tenían de valor, el molinero y su hijo, era el burro, materialmente hablando, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos de valor es nuestra vida y nuestra alma. Y nosotros debemos entender que tener hasta cierto punto la razón no es suficiente. Que debemos nosotros establecer nuestros propios criterios. Que es importante que nosotros dejemos de estar subiendo y bajando del burro al antojo de los demás. ¿Por qué? Porque un criterio, una manera
es simplemente una manera de cómo los demás ven su mundo y cómo ellos se comportarían en un momento determinado. Así que sí nos identificamos con esto. Todos yo creo que nos identificamos con esto, amados. Con esta situación de que escuchamos en el camino voces. Y muchas veces no les damos importancia y crédito a nuestras propias decisiones. Y es necesario que nosotros como iglesias comencemos a formar un carácter propio. Y mire que le estoy hablando de carácter propio. No le estoy hablando de fundamentos, son dos cosas diferentes. Le estoy hablando de carácter, de cómo los demás ven el mundo, de cómo los demás comentan. Ahora bien, ¿de quién es el burro? El suyo es suyo y el mío es mío. Ya ese ya no. A final de cuentas, ¿de quién es la vida si no es suya? Si usted tiene los criterios necesarios para tomar decisiones en el momento oportuno, de repente no sería usted la primera opción, el primer criterio a considerar. ¿Por qué es que seguimos escuchando las voces de los demás? ¿Por qué es que nos seguimos bajando y subiendo del burro al antojo de los demás? Amados, yo no sé, pero si hubiera pasado como la mula de Balaam, yo creo que en algún momento aquel burro le debió haber dicho, ¿pero qué es eso? ¿Qué bobada es esa? O se suben o se van. Como decían los abuelos nuestros, o se hacen jolo o se peinan. Pero decídase. ¿O será que nosotros iremos por la vida bajando y subiendo del burro nuestro al antojo de los demás? Y no estableceremos nuestros propios criterios. Amados, hay que tener cuidado con este asunto de las voces en el camino. Y ahora es que nosotros vamos a entrar en el cuerpo de esto. Bendito sea el Señor. Santo, mi Dios, maravilloso tú eres. Aquí yo tengo unas notas en honor a aquella persona que se le perdió el papelito. Yo aprendí que debemos ser responsables y dar las cosas como el Señor nos las da. Porque eso es importante. Toda murmuración es una conversación en perjuicio de la persona. Es quejarse entre dientes en voz baja. Es refunfuñar, criticar o censurar. Por último, tiene el fin de desacreditar. Tengamos cuidado con eso. Se manifiesta de muchas maneras. Amados, cuando el pueblo de Israel murmuró contra Moisés, dice la palabra, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron del nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya vosotros. Aquí le estaban hablando a los líderes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? No todos aquí somos santos. Todos aquí podemos hacer el trabajo del pastor y la pastora. Le tengo noticias para ustedes. Ese no es nuestro burro.
Ni es el mío ni es el suyo. Si yo fuera el pastor o la pastora, yo resolvería esta situación de otra manera. Pero es que ese no es su grupo. Amados, lo clásico. Cuando se nos acerque alguien y nos diga, no es por nada ni por nada, si llegó más. Que se acerca a una de las cosas más peligrosas que hay en la experiencia de la relación con Dios, la murmuración. O lo para en seco o salga cogiendo. No es por nada ni por nada, pero si no es por nada ni por nada, pues no lo diga, así caminando. ¿Ah? Sí, no es por nada ni por nada. Tú sabes, sí, te voy a decir algo, pero no se lo diga a nadie. La murmuración, amados. La murmuración, a nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con los criterios y con las voces en el frente al camino se nos presentan. Porque de lo contrario nuestra vida está en peligro. Nos dice la palabra del Señor. ¿Te recuerdan los obreros de la viña? Que salió el Señor a buscar obreros para su viña. Y salió a buscar en diferentes horas del día. A buscar obreros para su viña. Y lo llevó a trabajar. Y al final del día le dijo al que pagaba, págale desde los últimos hasta los primeros. Y todos recibieron el mismo salario. Y nos dice la palabra del Señor que murmuraron. Dice, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y murmuraban contra el padre de familia. ¿Y qué tal de aquella escena? Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre su cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Las voces junto al camino. Es necesario que nosotros comprendamos la importancia de nosotros desarrollar nuestro carácter propio, nuestra personalidad, nuestra forma de tomar decisiones cuando sea necesario. Jesús le dice a los pobres, ustedes siempre lo van a tener, mas sin embargo a mí, esto se dirá en todo lugar, a través de los tiempos, se recordará esta acción de esta mujer. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11. Llega a nosotros la murmuración con mucha sutileza. ¿Qué hemos de hacer con ello? ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar? En nuestra vida, en nuestro burro, por amor a Dios, o nos bajamos o nos subimos, pero tomemos nuestras propias decisiones. Ahora bien, claro está que esto no se trata, amados, de fundamentos. Les recalco,
cuando nuestros pastores nos predican y nos amonestan y nos corrigen y nos disciplinan, no lo hacen con criterios. ¿Cierto o no? Cuando nuestros maestros se paran y nos enseñan la Escritura, no lo hacen con criterios, lo hacen con fundamentos. ¿En qué? El fundamento sólido, aquel que nos dice la palabra: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando nuestros líderes nos enseñan, nos predican, no lo hacen con sus propios criterios. Aquí el criterio no tiene jurisdicción. Lo hacen con convicción y fundamento bíblico. Lo hacen con doctrina. Y si nosotros estamos en tiempos tan difíciles y avanzados, precipitados, nos lleva el Señor deprisa. Y estamos viendo muchas cosas extrañas que están sucediendo, amado. Sí, peligro que acecha. La naturaleza busca acomodarse y no encuentra cómo. Y estamos viendo cosas nunca vistas. Y es necesario que entonces la iglesia del Señor vaya desarrollando unos criterios personales propios, un carácter moral y ético para enfrentar y tomar decisiones. Cuando usted vaya a tomar decisiones de ahora en adelante, considere su criterio la primera opción. Pero hágalo confiando en el Señor. Hágalo como el camello, de rodillas. Desarrolle un criterio personal que le resulte saludable a la iglesia del Señor. Tenemos que extirpar, amado, del medio de la iglesia toda murmuración. No se enoje conmigo, que esto no lo dije yo. Yo aquí fue una bocina. Tenemos que extirpar de la iglesia todo chisme, toda contienda. Sí, tenemos que eliminar de la iglesia cosas que nos están robando la bendición. Y creemos que son cosas simples. Creemos que no tienen importancia. Lo más simple, lo que menos usted piensa, el comentario que no se debe de hacer, la palabra que no se debió decir, amado. Tenemos que comprender que somos un cuerpo que funciona de una forma, o que debe funcionar de una forma conforme al carácter divino de Dios. Y debemos caminar en ese ángulo. Sobre esa base sólida, desarrollar nuestros criterios, así nos ayude Dios. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por la bendición. Santo, Padre Santo, 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 Santo.